Bien, antes de hablar del demonio, nosotros primero tenemos que establecer dos preguntas clave. En primer lugar, ¿de dónde viene esto de un diablo o de un demonio? ¿Ya? ¿Por qué en la escritura era necesario o se tuvo que colocar la figura de un demonio? Acuérdense que este curso es un curso de pensamiento bíblico, de pensar, de reflexionar. Por tanto, tenemos que cuestionar todo esto. Aquí quizás nos vamos a transformar nos vamos a poner un traje de filósofo y quizás vamos a seguir el método cartesiano con Descartes, que en su metafísica siempre él comienza diciendo de que todo lo que nosotros conocíamos hay que ponerlo en duda. Y lo que quiero que hagamos hoy día tiene que ver con eso, que todo lo que nosotros conocemos, sabemos, pongámoslo en duda, cuestionémoslo. Y es por eso que les quiero pedir también mucha atención porque son tantos elementos que quizás nos podamos confundir, perder un poco, pero lo importante es que vayamos lentamente para poder dilucidar este camino. En primer lugar, quisiera comenzar hablando del infierno, que es un tema capital también dentro de la escritura, o aparentemente es capital. Vamos a ver si eso es verdad. Antes de comenzar, me gustaría escucharlo a usted. La idea es que participemos harto para que sea más dialogado. Eh, ¿Qué piensan ustedes del infierno? ¿Qué puede ser esto que se llama infierno? Así como una lluvia de ideas, activar conocimientos. ¿Qué es lo que piensas de? O simplemente pueden decir, ¿sabes qué? Yo no creo, eso no existe, no sé. Lo que ustedes puedan pensar de este tema. Ya, yo, o sea, creo en el infierno, la verdad, porque, o sea, como que está relacionado con las cosas malas y todo eso, pero yo creo más que nada con lo que hemos visto en las películas y todo eso, uno se imagina así como algo ardiendo, fuego, cosas malas. Yo ¿Ya? creo que eso, en palabras generales. Gracias. A ver, según yo, típico por mi formación es que depende de quién lo conceptualice o quién lo diga. ¿Mm? Eh, sí, yo creo que de cierta forma está asociado al dolor, a lo que nos causa dolor. Ya desde ahí creo que nace todo esto, lo que deprime al hombre, lo que lo hace sufrir. eh, Yo creo que tiene que ver con eso el infierno. Y algunos dicen que depende de las elecciones que uno toma en su propia vida, puedes hacer de tu vida un cielo o un infierno. ¿Mm? Entonces, por eso me apego a lo que dije al comienzo, de que depende de quién lo diga. O sea, la Biblia nos da un testimonio, o en este caso Marcos, ¿cierto? Nos habla sobre el demonio, pero filosóficamente hablando no podría dar citas, pero sí yo creo que está asociado a lo que hace sufrir al humano, al ser humano, ya sea en vida, pero esto si lo pensamos quizás desde la Biblia, quizás es algo que está después de, de la muerte, en el más allá. O como yo desconozco, a lo mejor también hay alguna cita de la Biblia donde diga que sí, que específicamente, o sea, que en realidad el ser humano o las personas pueden hacer de su vida un cielo o un infierno. Sí, 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 sí. Pero para no ser más redundante, yo creo que va en lo que hace sufrir el espíritu del ser humano. ¿Y ustedes, los dos, piensan de que existe un infierno de una manera física, así como que pudiera, o no física, sino que inmaterial a lo mejor, pero que existe un lugar que pueda ser esto llamado infierno?
¿Qué creen ustedes? ¿O piensan Así ustedes? como físico, como que físico o metafísico. Claro, que el physis, lo físico viene del griego physis como el principio común de las cosas, eh, y lo metafísico es el más allá de lo común, de lo principio común de las cosas. Por tanto, tiene una realidad inmaterial. ¿Existe o no? ¿Qué creen, qué piensan ustedes? Yo sí, no, en realidad no sé. Yo tampoco sé. ¿Pero no saben o también está ese temor como poder expresarlo? Porque yo No, también, yo quiero yo creer en realidad no también, sé, ya, en realidad no sé, en realidad no sé. tú veas. Uy, tampoco. Bueno, ahí nos vamos a dar cuenta entonces que claro que es un tema bastante complejo. Imagínense que eh, en estos minutos apenas hemos podido dialogar un poquito y nos damos cuenta lo complejo que es el tema, que no tenemos respuestas, no tenemos certeza. Por tanto, ya se hace complicado. Entonces, ahí es donde nosotros también tendríamos que echar una mirada de lo profundo que significa este tema. Para hablar del infierno, en primer lugar, yo quiero comenzar haciendo alusión a los momentos, cómo fue históricamente esta concepción de infierno. Porque si lo buscamos en la Sagrada Escritura, nunca nadie dentro de la Escritura habló definiendo. ¿Les parece conocido esto que estoy diciendo? ¿Con qué otra cosa tampoco nunca se definió? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el tema que vimos hasta la semana pasada, los evangelios, que nunca, nunca apareció una definición? Nunca, por ejemplo, para hacerlo más claro, nunca Jesús lo definió, solamente usaba comparaciones. ¿Al cielo? Claro. Y qué paradójico, porque por un lado tenemos un reino y por otro lado tenemos un infierno, que no tienen definiciones. Ah, ya. Y no tenemos claridad sobre qué es, ni cómo es. Solamente tenemos asimilaciones, aproximaciones, pero no podemos llegar a una certeza de qué es realmente de lo que estamos hablando. Por tanto, tenemos que pensar que el hombre, acuérdense que la Biblia fue escrita por personas, inspirada por Dios, eso no lo ponemos en duda, pero también nace de un lenguaje humano y que necesita expresiones humanas para poder comprender su realidad. Y es aquí donde quizás podemos comprender por qué esta necesidad de un cielo y una necesidad también de un infierno. Porque la gran pregunta aquí y la pregunta capital es ¿qué pasa conmigo después de la muerte? ¿Qué sucede conmigo después cuando me muero? ¿Me quedo solo en el cajón? ¿Se acaba todo? ¿No hay trascendencia? ¿Habrá reencarnación? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y ahí es donde empiezan a nacer las preguntas y las interrogantes. Y en eso el pueblo judío comienza a tirar una primera pista de qué es lo que podría ser este infierno. Y tiene que ver, ellos lo van a catalogar con una palabra, yo creo que ustedes la han escuchado, que es el Sheol. No sé si la habían escuchado esta palabrita. Mm, mm. No, ¿No? no me suena. Ya. Bueno, el pueblo judío establece en el Antiguo Testamento por lo menos este primer lugar, este Sheol. Pero tiene un serio problema. Tiene un serio problema porque dice que a ese lugar van a ir todas las personas que han muerto. Todos. Todos, todos, todos parten para allá. ¿Cuál es el problema que se origina ahí? Y decimos que todos vamos a ir a un mismo lugar, ¿qué pasa? Ahí donde supuestamente hay un filtro. Ya, muy bien. ¿Cómo es que se llama? ¿San Pedro? ¿San Pedro? ¿Sí? San Pedro no es quien. Bueno, esto es como porque lo he escuchado de otras personas, no, no lo he leído, pero supuestamente hay un guardián ahí Ya. Pero que cuando tiene hablemos, anotada tu antecedentes. claro,
Pero el caso que tú estás citando, San Pedro, es ya la historia posterior. Ya ese es como al final de la historia. ¿Ya? Y Ah, ya. nos vamos como a lo reciente, a lo que tú ya conoces y lo que deberíamos todos saber. Pero en el principio de cómo se fue construyendo este concepto, desde, parte desde entender de que las personas necesitaban saber qué pasa conmigo después de muerto. Entonces comienzan a lucubrar, a pensar, a reflexionar y determinan de alguna manera de que hay un lugar en donde sería un lugar común para todos, pero tiene un problema, que el problema está que el que es bueno en su vida y el que es malo en su vida van a llegar al mismo lugar, van a disfrutar de lo mismo. Y aquí es donde se comienza a instalar la pregunta del mérito. ¿Qué mérito tiene haber tenido en la vida este elemento? ¿Qué mérito tiene haber vivido de una manera correcta? Recuerden que el pueblo hebreo es muy apegado a la ley. ¿Qué mérito tiene haber vivido tan apegado a la ley sabiendo que todos vamos a llegar al mismo lugar? Y comienza de alguna manera a instalarse esa reflexión. Y aquí es donde viene un nuevo nivel de lo que podríamos llamar de alguna manera infierno. Este infierno que en el Antiguo Testamento no se conoce como tal, sino con este primer nombre que es el Sheol, va a tener una elevación y va a decir, claro, hay un Sheol, hay un lugar común, pero esta vez tiene dos habitaciones. ¿Quiénes creen ustedes que van a habitar estas habitaciones? ¿Por qué hay dos? ¿Quiénes van a vivir en una y en la otra? Mm, quienes se hayan apegado al, a los valores o quienes hayan seguido el Evangelio ¿Mm? irían a un lugar y quienes hayan hecho lo opuesto al otro. Claro. Y aquí es donde se instala esta división. O sea, nos vamos a encontrar con que eh, se establece una doble sala para poder recibir a los buenos y a los malos. Esa es la división que se hace. Entonces Techeol ya no es un lugar común para todos, sino que comienza a recibir personas, a todos, pero en estas dos categorías. ¿Ya? Eh, ¿Dónde encontramos esto? No, si estoy en el audífono, así que no hay problema. ¿Qué pasó? Ah, no entendí. Llegó Ya. la hermana Valeria. Llegó la Ah, hermana ya. Valeria. Ya, ya, ya. Y estaba comentando a Sorry, ustedes fui yo que que hablé, yo. sorry, sorry, sorry. Ah, hermana, Perdón, 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 estamos perdón. iniciando, estamos iniciando y bueno, les contábamos que estamos hablando, antes de meternos en el tema del demonio, estábamos hablando del infierno. Estamos construyendo cómo se fue armando esta idea. Y aquí es donde tenemos que dar un nuevo paso. Bueno, y están los argumentos bíblicos. Está el libro de Daniel, está el libro de sabiduría, pero el final del Antiguo Testamento nos lleva hasta ahí. Que nos deja en ese lugar. Para el pueblo judío entonces hay un Sheol, pero que tiene dos salas, para los buenos y para los malos. Pero ahora viene otra novedad que es Jesús. Y Jesús viene también a decirnos algo sobre este lugar, sobre este infierno. Y Jesús, si bien, como ya sabemos, no lo define, sí va a mencionar algunas pistas de cómo podría ser este lugar. Y es muy importante establecer que en primer lugar Jesús va a hablar de una condena eterna. ¿Ya? Ahí hay que irse a Marcos 8:35. Jesús establece de que la persona que a lo mejor no fue fiel a los preceptos, no fue fiel al mandato de Dios, a los mandamientos de Dios, va a ser una persona que va a vivir esta condena eterna, o sea, va a estar alejado de la presencia de Dios. También Jesús va a hablar a usar la figura del fuego ardiente. Y esto es muy particular porque en la Biblia aparece mucho relacionado al infierno con el fuego. Pero ¿por qué el fuego? Recuerden que el pueblo judío toma recoge desde la evidencia, desde lo que ven, observan, los planteamientos que ellos van a comenzar a instalar en su escritura. ¿Qué pasa con el fuego? Sabemos que las personas que se queman viven la experiencia más dolorosa que puede tener. El fuego
es devorador, destruye la piel, puede calcinarnos, nos puede matar, es una experiencia terrible. Imagínense que cuando uno se quema un dedo, todo lo que llora, todo lo que sufre, o una quemadura mayor, a lo mejor, no sé, con aceite, cualquier cosa, pero que tenga que ver con fuego, es doloroso. Por tanto, el pueblo judío de alguna manera veía esto y observaba de que la expresión más dura tenía que ver con este fuego. Y también utiliza una figura también importante, que no solo, y este fuego, ¿dónde lo ven? ¿Dónde aparece? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a un basurero? Yo sé que no es un lugar para ir a visitar, pero, pero por lo menos que haya pasado por fuera, o más o menos tenga en su mente lo que es un basurero. ¿Un Sí, vertedero? Sí, un vertedero. sí, Sí. Sí, sí. Ustedes saben que ahí ¿cómo es el gas que se Hay llama? gas. El gas sí, se produce un gas metano, parece. metano, claro, el gas metano, y que provoca llamas eternas, que pueden estar ardiendo Sí. días, días y días. De hecho, siempre se Mm. tiene mucho cuidado con los vertederos porque si hay un incendio pueden ser, pero eternos, porque hay demasiada concentración de gas. Pero en ese momento el pueblo judío no tenía conocimiento de esto, y ¿qué es lo que veían ellos? De que en los basureros, en los vertederos, siempre estaba ardiendo algo, siempre. Y eso de alguna manera los hizo pensar en esta imagen de que el infierno, este Sheol, es el lugar donde está la basura, pero también es un dolor de sufrimiento, un lugar de sufrimiento, de arder, de que no se apaga nunca. Y ahí vamos viendo cómo el pueblo va construyendo esta imagen de lo que podríamos llamar infierno. Aparece también la figura de los gusanos que no mueren. Acuérdense que Jesús también lo cita, lo dice. Eh, ¿Y por qué esto? Nuevamente hay que ir a la observación. Recuerden ustedes que cuando, no sé, cuando se exhuma un cuerpo, cuando se ve un cuerpo después de muchos años, siempre se encuentran residuos, se encuentran organismos, y dentro de ellos también los gusanos. Por tanto, el pueblo judío también creía en esto, de que al ver esto, el infierno es como un gusano que no muere, que siempre va a estar ahí. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo ellos van construyendo. Insisto en esta imagen muy hermosa de cómo ellos desde la observación van construyendo su pensamiento. Que eso yo creo que nosotros no sé si lo tenemos tan instalado. Yo creo que igual es un tema que deberíamos darle vuelta. Ve también Jesús que el infierno se puede parecer al llanto, al dolor y la desesperación. Y esto es trascendental porque de alguna manera muestra que, que el estar fuera de Dios va a provocar tristeza, pena, va a provocar desconsuelo, que no va a haber nada que pueda volver a la paz y a la armonía. Entonces, tenemos en la siguiente interrogante, porque Jesús, como ya sabemos, no deja nada claro, no define, ya dijimos, no define el cielo ni el infierno, que eso es muy curioso, muy especial, pero después, posteriormente, en la iglesia comienza a construirse los primeros siglos de la iglesia, con los padres apologetas, los padres apostólicos y todo lo que fue hasta el medioevo. Los teólogos también se empiezan a cuestionar y decir, bueno, ¿qué es esto del infierno? Y aquí es donde se lanzan cuatro teorías fundamentales para poder comprender esto que llamamos infierno. En primer lugar, se habla del infierno como una situación de dolor permanente, ¿ya? Una situación que constantemente la persona va a estar sufriendo, va a haber un dolor, va a estar en ese lugar. Yo no sé a qué podemos alucir en la palabra dolor, pero todos hemos vivido experiencias de dolor, tanto dolor emocional, sentimental, como dolor de una agresión física, de un golpe, de una quebradura, no sé. Yo creo que cada uno, bueno, dicen que nosotros los hombres somos muy buenos para quejarnos del dolor y cualquier cosa, lloramos hasta, imagínense un infierno del hombre, pónganse en nuestro lugar. Ay, pobrecito ustedes. Fíjense ese pequeño detalle, así que hay que tener cuidado con eso.
Eh, Entonces, Billy, el infierno tiene género también. no, no podemos hablar de género, pero sí las experiencias son distintas lo que tiene que ver con este dolor. Esa es una primera hipótesis. Ya les decía que eran cuatro. Fíjense que la segunda hipótesis tiene que ver con que es una muerte definitiva. Y esto significa de que yo, como persona individual en mi libre albedrío, rechazo a Dios. Pero ¿cuál es la particularidad de esto? De que yo muero para siempre. Y el morir significa que es un sueño eterno. Estás muerto, no hay otra esperanza más. No hay una nueva vida, no es que vas a resucitar, no es que te vas a encontrar con Dios, nada, sino que tú rechazaste a Dios, te mueres. Punto. Y te vas a quedar ahí hasta la eternidad y fuiste un lindo recuerdo, ¿no? Eso sería la segunda hipótesis. La tercera tiene que ver, y esta quizá, ahí después les voy a hacer la pregunta, tiene que ver con la condenación del mal de cada uno. El tema aquí es bien sutil, porque el infierno no estaría abocado a un lugar concreto, sino que el infierno sería en base al daño que tú hayas cometido. Definitiva, si lo transformamos en positivo, sería como decir de que todos nos salvamos, pero de diferentes formas. Todos los que estamos aquí nos vamos a salvar, pero de diferentes formas. ¿Ya? Esa es la tercera hipótesis. Y la cuarta hipótesis tiene que ver con el plan de Dios. Y esto es súper importante porque lo encontramos, por ejemplo, en la primera de Timoteo 2:4, cuando él dice quiere que todos los hombres se salven. Sabemos de que Dios busca la misericordia y el juicio de Dios queda para él. Entonces, toda la responsabilidad queda en las manos de Dios de quién va a ir a este infierno. ¿Ya? Ahora, ustedes, desde lo que pudieron escuchar, yo sé que igual pues se les pedía mucha concentración al principio, eh, ¿con cuál de las hipótesis creen ustedes que puede ser más plausible? Puede ser aquí el momento para que pensemos, para que reflexionemos y podamos también abrir este diálogo. ¿Se atreven o no? Sí, yo me Billy, atrevo, Ya, a a ver, ver. pero la hermana iba a hablar y iba a decir algo. no, no, hable usted primero nomás, no se preocupe, yo lo sigo. Ya, gracias. Mira, yo me puedo comprender o entender las cuatro formas de ver el infierno, pero me quedo con la de los judíos, pero la primera de los judíos, que todos vamos al mismo lugar y vamos a tener los mismos privilegios en caso de ser así, porque tenemos un Dios misericordioso, entonces no veo por qué no quienes estén arrepentidos no puedan tener acceso a eso. Ya. Ahí estamos abriendo el camino. ¿Qué Yo pasa? esa es como mi opinión. Claro. Que podría ser un poco la número 4 de que estamos presentando ahora, porque acuérdate que Dios ofrece la misericordia para todos Ujú, y queda en la libertad de cada uno si la toma o no. También podría ser. así es. Veamos entonces. A mí me Hermano, queda, Billy, a mí me queda dando vuelta un poco la segunda, ya la donde muerte. habla de la muerte definitiva, donde la persona rechaza a Dios. Sí, Yo siento que lo conecté en primera instancia se me vino a la mente la imagen del buen ladrón. sí, Eh, al ver los dos, no sabemos si eso realmente ocurrió, pero el texto bíblico dice que hay dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, y que, y que muchas veces, no sé, me hizo pensar en el ladrón que se arrepiente en el último minuto y que se acoge a la misericordia de Dios. mm, Y el otro
lo rechaza. Entonces, a mí siempre me quedó la duda de que el infierno es, en el fondo, no sé si es un lugar o un espacio, porque Juan Pablo II dijo que ni el infierno ni el cielo son lugares físicos, sino que son estados. Eh, eh, Plantearlo como en el fondo, eh, el infierno es para la persona que en el fondo no acepta la misericordia de Dios también. En el fondo la rechaza el amor de Dios. Ya. No sé, en mi percepción, No, sí está muy bien, no sí. sé, por eso, Estamos, no con- sé, pues, estamos construyendo nuestra desde la vida. idea tenemos que hablar, ¿sí? Sí, 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 estamos construyendo. Vea, Apagué la cámara porque tengo mal internet. sí, Pero yo creo que lo mismo que dice la hermana de que va por un tema más de arrepentimiento al final en la hora final. Yo creo que Dios, lo mismo que dice la hermana de que Dios nos va a juzgar, pero al final si nosotros nos arrepentimos vamos a tener la misericordia de Dios. Y eso, pues yo creo que la gente que nunca creyó en Dios, la gente terca que dice de que no, de que no, de que no, a la hora final quizás también va a seguir diciendo que no y se van a ir al infierno. Y la gente que quizás ve la bondad de Dios, al final del camino se va a ir al cielo. sí. Gracias, gracias, Bea. Y bueno, yo aquí también quisiera compartirle un poco lo que ha sido el pensamiento de la iglesia, porque si se dieron cuenta, estos 4 momentos es el pensamiento de la iglesia a la luz de este mismo tema. Mm, Ustedes ya se darán cuenta de que muchas de las cosas tenemos que hacer un ejercicio de abstracción. No nos podemos quedar solamente con lo literal, porque lo literal no nos lleva a un camino, no, no nos reduce el camino. En cambio, la abstracción nos permite el diálogo, reflexionar, entender los conceptos y sobre todo también poder asociar. Eh, para la iglesia, quizá el punto número 3 es el más posible de todas las teorías. ¿Por qué el punto número 3? Porque eh, se centra en el principio básico de todo humano, que es el libre albedrío, la libre decisión. Por tanto, la condenación de cada uno de nosotros está basada en que tenemos que entender un principio básico, de que la salvación viene para todos. Todos nos salvamos, pero el tema está de qué forma. Y con esto quiero tener como el ejemplo del estadio. ¿Han ido alguna vez a algún concierto, algún partido de fútbol importante, alguna cosa que tenga que ver con estadio? sí, ¿Sí? ¿Cierto? Piensen en ese momento y fíjense que pudiéramos decirlo de alguna manera, este cielo o este infierno tienen que ver con ese lugar. Porque la salvación pensemos que está dentro del estadio, ¿cierto? Sigamos la imagen, está dentro del estadio porque es lo que yo vengo a ver, lo que yo busco. Y si yo quiero, yo me muero por el partido que quiero ver o por el grupo musical que quiero ver, quiero estar dentro. Pero mis actos son los que me van a decir en qué lugar yo estoy. Puede ser que algunos van a quedar eternamente en la cola, esperando entrar. Otros a lo mejor van a quedar en la parte de la galería como viendo muy mal, pero van a estar ahí. Otros a lo mejor van a tener la posibilidad de entrar a la cancha. Y ahí nos damos cuenta que lo complejo que es hablar de este tema porque no tenemos que usar metáforas, comparaciones, para poder acceder al conocimiento y llegar a una determinación. Pero sí en esto, por lo menos los teólogos como Baltasar y todo ello, bueno, ustedes saben que los alemanes son principalmente los que han introducido todo este tema más conceptual y todos estos temas, porque en el fondo son los que se han atrevido a dialogar sobre esto porque créanme que no es tan fácil llegar a poder reflexionar, pero sí de alguna manera van mostrándonos pistas. Y en esto, ¿por qué yo también concuerdo con esta teoría? Porque por una parte sienta el principio de que Dios ofrece la salvación para todos y está en base al libre albedrío, que es el ejercicio de cada uno de nosotros de actuar según la voluntad y la libertad propia. ¿Ya? Porque no somos marionetas, no somos esclavos.
sino que somos seres libres, creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ahí es Billy, donde se centra este principio. ¿Sí? Billy, a mí me asaltó una duda cuando tú estabas haciendo el comentario. Siempre por muchos años la iglesia planteó que el tema de, por ejemplo, las personas que se suicidaban, recuerda antes, no se le hacía misa, No. estaban fuera y eran marginados, Sí, ¿ya? Entonces es como en parte contradictorio, porque ahora la postura es como comprender que esa persona a lo mejor sí tiene un problema psicológico, entonces para esa persona, piensa la postura que había antes. ¿Qué le diríamos a una persona que se suicidó? ¿Está en el infierno? si usted me lo ¿Me pregunta entiendes? antes del Concilio Vaticano II, sí, Estaban en el infierno todos. estaba condenado. Después del Vaticano, claro, y después del Vaticano II se abrieron las ventanas y las puertas y se dijeron que no, pues, Es que ahí vinieron que existe es que ahí vinieron los los cambios cambios. de pensamiento. Si eso, ese es el tema. Lo que cambió fue la comprensión, qué textos estabas leyendo para poder desarrollar un tema. A ver, para que me entiendan todo, en teología tenemos varias asignaturas, no sé, varios ramos, por ejemplo, Cristología, Trinidad, Eclesiología, Teología Moral, Escatología, Escatología, Antropología, escatología, hay distintos. Entonces, cada ámbito de la teología tiene textos que son clave y autores que son clave. Entonces, lo más probable es que antes del Concilio Vaticano II se estaba leyendo solamente eso. Recuerden ustedes también que todos los estudios teológicos, su boom lo tuvieron después del Concilio Vaticano II. Ahí comenzó una nueva reflexión, una nueva era, porque lamentablemente todo pre-Vaticano II, cuando yo hablo del Vaticano del Concilio, estamos hablando del año 1962 al 65, previo a eso, lo único que estaba era la visión de Trento. Entonces habían pasado prácticamente 3 4 siglos con que estaba esa mirada. Por tanto, no había mucho más que dialogar. Y el Vaticano II dijo, no, ya dejémonos de condenar, de hacer herejía, sino que dialoguemos, reflexionemos. ¿Qué es lo que nos está pasando en el mundo de hoy? Y ahí es donde comienza este nuevo paradigma y poder comprender que no solamente esos textos eran los que se podían leer, sino que habían otros más. Y eso gracias a los estudios, a la investigación y que cada día van apareciendo nuevas cosas, nuevos escritos que ayudan a poder entender cómo se puede comprender esto de una mejor forma. El problema que tenemos es que no tenemos definiciones. Y eso, como al no tener una definición, estamos sonados. Porque no vamos a poder llegar a entender. ¿Por qué digo que estamos sonados? Porque no recibimos la definición, por ejemplo, de Jesús. Si Jesús hubiese dicho, el reino de Dios es esto, esto y esto, listo, se acabó el tema. Porque lo cerró. O si hubiese hecho lo mismo con el infierno es esto, esto, esto y esto. Y ahí es incluso, donde... incluso, incluso Billy, retomando un poco lo que tú decías, es que yo alcancé a entrar justo cuando hablabas del Sheol, Sí, el texto de Juan me parece que hace alusión, voy a la casa de mi padre a prepararle unas habitaciones, y en sí, ella hay distintos lugares. Entonces, eh, no sé si quién tomó a quién. Eh, el, eh, Supongo que quería hablar y hacer la similitud de lo que hablaban el pueblo judío, claro, ¿verdad? De las habitaciones. Sí, pero a mí me hacía pensar, y que es algo que yo siempre he planteado así, cuando sobre todo tú vas a rezar por alguien que ha fallecido y todo, yo siempre digo, o me viene al pensamiento, ¿en qué tipo de habitación irá a quedar uno? Yo veo como que de repente está como los allegados, esos que no tienen ni lugar donde vivir, los que están en una casa humilde, los que tienen un condominio y los que tienen un penthouse. Entonces de repente yo digo, ¿en cuál de todos los espacios nos irá a ubicar Jesús después a nosotros? Pensando como así como pictóricamente uno puede pensar que es el paraíso, ¿me entiendes? claro, Pero yo creo que cabe la pregunta si existe el infierno y existe el cielo. Bueno, Juan Pablo II en eso fue claro, no son lugares físicos y generalmente nosotros lo asociamos
a lugares físicos y a estados físicos, es decir, Sí, el fuego y el calor al infierno, y como sí, entre las nubes el cielo. Entonces, de repente nos hemos quedado mucho en eso sí. y nos falta profundizar más. No, y sin duda porque, claro, es que también está la necesidad humana de poder tener un lugar. Siempre va a estar esa necesidad. Recuerden que los filósofos, ellos también necesitaban un lugar y lo establecían. Si no, pregúntenle a Platón cuando escribió el Fedón, a los presocráticos, cómo ellos entendían todos estos conceptos nuevos, la mitología griega o romana también, cómo ellos también iban introduciendo esta idea de que habían dioses, que en el fondo tenían puras características humanas nomás, pero en el fondo está la necesidad de proyectar nuestra vida. ¿Qué pasa con eso? Y para cerrar este tema del infierno, quedémonos con eso. Quedémonos con este lugar, eh, que ya sabemos que no es un lugar físico, no es un lugar tangente, no es un lugar así, sino que tiene que ver con un estado. Puede ser un estado, también es una definición que lanza la iglesia, pero que tampoco tiene un asidero. No hay una, yo no puedo decir que exista la cita o que esté el argumento para poder decirlo, pero sí está este espacio donde van a quedar algunos, bueno, quién sabe, puede que quedemos algunos también fuera de este estadio, de este lugar. Recuerden siempre esta figura del estadio. Imagínense lo que significaría ver que tu partido, tu concierto comenzó y te quedaste afuera esperando. Fuera. Tú solamente puedes entrar hasta la reja de entrada. Esa sensación de desesperación, porque cuando uno está haciendo la cola se desespera porque quiere entrar luego, porque quiere disfrutar y no puede. Los nervios. Dejémoslo ahí para que avancemos, porque miren, lo alargamos ya mucho más y meternos en el tema del demonio. Pero antes de que veamos el texto bíblico, ustedes ya pueden ir leyendo así avanzamos más rápido también. El tema del demonio tiene que ver con esta figura primero del diablo. Y ahí es muy interesante porque, bueno, decimos, ¿de dónde viene esto de un diablo? Al igual que el infierno, la pregunta es, ¿de dónde viene? ¿De dónde apareció esto que se llama diablo? Y para eso no lo vamos a encontrar en la escritura, en la Biblia. Es muy curioso, pero no vamos a encontrar la respuesta ahí, sino que viene de los evangelios apócrifos, de los textos apócrifos. Y ahí es donde se empieza a construir esta primera idea de que hay un ser o un ente, de que pareciera ser que es la contraposición a Dios. Y para eso tenemos que remontarnos primero a los griegos, más o menos en el año 300 antes de Cristo. Y tiene que ver con que lo definen como un ser inferior a lo creado por Dios. No está hablando de otro Dios, sino que un ser que es inferior, pero que también es creado por Dios. Y que ellos, de alguna manera, se rebelaron por sí mismos. ¿Ya? Ellos se rebelaron y comenzaron a tener esta disputa por este lugar. Pero aquí la pregunta importante es, ¿por qué o cuál fue el pecado que cometieron estos seres para ser expulsados del lugar de Dios? Porque algo tienen que haber hecho. No solamente los puedes expulsar porque diga yo soy el demonio y te la traigo Peter aquí y aquí estoy yo. ¿Qué hicieron estas personas? ¿Qué hicieron estos seres para poder ser expulsados de esta presencia de Dios? Y el pecado se puede resumir en dos aspectos. Por una parte, el pueblo judío de alguna manera recoge esta tradición griega y comienza a entender un poco esta relación y dice, bueno, ya, si vemos que son criaturas creadas por Dios y que son seres inferiores, también tienen que tener principios humanos. Y ahí es donde se pueden establecer dos categorías, dos razones por las cuales fueron expulsados. La primera tiene que ver con el índole sexual. Y esto netamente tiene que ver con la tradición y con todos los textos que se puedan encontrar del pueblo judío, que hablan de que estos demonios vinieron a la tierra y se habrían entremezclado con las mujeres.
Y esto de alguna manera hubiese provocado que dio la cólera de Dios para poder expulsarlo y dejarlo fuera de esta presencia. ¿Ya? Es la primera teoría. Y la segunda teoría, ya, bueno, los judíos dijeron, ya, el pecado sexual será tan importante, será tan capital para llegar a expulsar a alguien. Y aquí es donde viene quizá ya también el deseo de poder relacionarlo con su historia y su tradición. Y van a utilizar de alguna manera un ejemplo, valiéndose del ejemplo de la expulsión de Adán y Eva. Acuérdense que Adán y Eva son expulsados del jardín, son expulsados de este reino, y ellos quedan también a la deriva. Y aquí hay una leyenda, un mito sobre este tema que habla de que Adán y Eva de alguna manera quieren hacer un sacrificio para volver a recoger, para volver a este reino, para volver a este jardín que Dios les tenía prometido, a este Edén. Entonces, ¿qué deciden hacer ellos? Estar 40 días bajo el agua. Eso dice el mito, o sea, dice la leyenda. Y esto significaría de alguna manera estar 40 días en ese lugar bajo el agua. Pero ¿qué pasó? El demonio se hizo pasar por Dios y vino acá a la tierra, se encuentra con Adán y Eva, y a Eva le dice que ya pasaron los 40 días, la engaña de alguna manera y hace que la mujer se levante del agua y con eso pierde el sacrificio, por lo tanto no cumple el objetivo. Y lo mismo también con Adán. Y ahí nos damos cuenta que este demonio viene actuando con soberbia porque viene a imponer su criterio y viene a engañar también al hombre. Y esta quizás sería la razón para que el pueblo judío comprendiera que era necesario expulsarlo de la presencia de Dios. Con esto ya les digo de que el demonio no es un ser malo, no lo es, porque habita con Dios. Y esto es muy importante porque para la cosmología judía, en el lugar donde habita, donde está lo superior, lo que es Dios, habita también el demonio. Y aquí lo queremos conectar ya con el texto que estamos viendo, porque en primer lugar serán los hombres, los endemoniados, los primeros que reconozcan a Dios. No sé si se dieron cuenta de esos detalles cuando nosotros estábamos estudiando, cuando teníamos los talleres en las sesiones pasadas y nos dábamos cuenta que los endemoniados siempre son los primeros que reconocen a Dios. No es porque tengan un olfato especial, sino porque la cosmología judía entiende de que en ese lugar habitan juntos, están presentes, ¿ya? Así que, bueno, con esto como introducción, como historia, podemos recién meternos en los textos bíblicos para poder entender qué es esto del demonio. Hay muchos textos que hablan sobre el demonio, hay muchos, pero yo quise centrarme en el día de hoy en el de Marco, ¿ya? Creo que Marco en ese sentido es mucho más claro y preciso y entrega varias pistas para poder comprenderlo. Me imagino que ya lo leyeron ya, ¿cierto? Mientras iba haciendo la explicación, ¿sí? Más o menos. Ya, bueno, lo vamos a ir leyendo juntos, no lo vamos a hacer como lectura, como de la oración, sino que simplemente ir tomando algunos elementos que son clave. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, ¿ya? En el versículo 1 inmediatamente nos lanza el lugar donde ellos se van a encontrar, donde van a estar. Y esto es muy importante porque acuérdense que los encabezados nos dicen mucho y nos entregan información relevante. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Aquí nosotros nos empezamos a encontrar inmediatamente con... Nos empezamos... Perdón. Sí, nos encontramos entonces, en primer lugar, con un error geográfico.
tenemos que tener en cuenta. Porque no sé si ustedes tienen sus Biblias, pero al buscar en Marcos 5, nos vamos a encontrar con que Jesús no está, aquí la traducción, no está en un mar. Acuérdense que Él está en el lago Tiberíades. Y el evangelista introduce la palabra mar. Y la tierra de los Gadarenos queda más o menos a unos 55 kilómetros al lago de los Tiberíades, al lago Tiberíades. Por tanto, ya el texto comienza presentando un error geográfico. ¿Por qué será esto? ¿Qué quiere colocar? ¿Qué quiere enfatizar? Bueno, es un poco lo que vamos a poder dar, vamos a poder entregar en este momento. Utilizando también la expresión de al otro lado, que llegan al otro lado, que cruzan la orilla. Se fijan que el texto comienza diciendo llegaron al otro lado del mar, y cada vez que nosotros leamos una expresión así, tiene que ver con que Jesús se está dirigiendo a tierras paganas, ¿ya? En este mundo es donde ellos van a poder encontrarse con este demonio. En el versículo 2, nosotros ya nos muestra el lugar. La barca enseguida se acercó a él. De entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, apareció, ni aún con cadena. Fíjense lo simbólico, todo lo que utiliza para poder expresar este tema. Aquí hay algo muy especial porque cuando dice que baja la barca, el evangelista también se da cuenta de que sus discípulos tampoco son capaces de poder entrar y comprender lo que es el mundo pagano. Aquí nos estamos metiendo de lleno en este mundo que es ajeno a lo que es la tradición judía. Y por tanto, la primera vez que en Israel Jesús ha puesto el pie en una sinagoga, se ha enfrentado con un hombre poseído. Y ahora, la primera vez que está recorriendo en una tierra pagana, se está encontrando también con un hombre poseído. ¿Ya? Es interesante esa analogía, porque acuérdense que los primeros capítulos de Marcos van a establecerse en el medio del pueblo judío, y ahora él está yendo a las tierras paganas para encontrarse con esto. Por eso, el espíritu inmundo aparece también en el Nuevo Testamento varias ocasiones y ayuda también a poder a comprender esta expresión. Y aquí es donde va a hablar sobre los sepulcros, el hombre con espíritu inmundo, que no tenía morada, de que estaba atado y con cadenas, ¿ya? Aquí de alguna manera viene a presentar cómo estaba la violencia contra sí mismo. La persona que estaba atada estaba de alguna manera siendo torturada por sí mismo, estaba siendo atacado, él no podía vivir con la tranquilidad, sino que tenía que ser amarrado y atado porque no podía, era una amenaza también para las demás personas. Y sobre todo habita los lugares como los sepulcros, gritaba, hiriéndose con piedra. Entonces vemos la autoflagelación como motivo. Y aquí, bueno, también tenemos otro elemento importante que es la palabra que se dice domar, tiene que ver también, conectémoslo con los animales. Se doma, se trata de llevar a los animales, a la crianza que se tiene con ellos. Fíjense lo que va a pasar después, en los versículos posteriores. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormente. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y aquí nuevamente nos situamos en este espacio porque de alguna manera este espíritu inmundo se encuentra con él y reconoce de que él es el Hijo de Dios. Y por tanto sabe que es el único que tiene poder para poder sacarlo, para poder expulsarlo de este lugar. Aquí nuevamente la simbología, Jesús pregunta por el nombre, dice que se llama Legión. ¿Por qué? Porque somos muchos. Le rogaba nuevamente con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y esto es curioso porque la pregunta es:
¿Hacia dónde los quiere enviar entonces? Si no es en la tierra, ¿no los quiere enviar a otro pueblo? Y aquí es donde vamos a comenzar a construir la nueva imagen que se va a ir presentando. Porque esto tiene un destino. A los demonios, a esta legión hay que sacarla de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Fíjense que interesante aquí los símbolos que se utilizan, porque ya dijimos que el texto estaba equivocado geográficamente. No era el lugar donde estaban los ganaderos, estaba muy lejano a lo que era el lago Tiberias, 50-55 kilómetros. Entonces, la figura que se utiliza acá es la del mar. ¿Qué es lo que ustedes piensan que puede significar el mar para el pueblo judío? ¿Qué creen ustedes? A ver si lo sitúo en el contexto, quizás más próximo. ¿Cuál era el gran miedo de la conquista española para poder auspiciar a Cristóbal Colón, a todos los conquistadores? ¿Cuál era el gran miedo que se tenía? Era que se cayeran. Ya, que no había, Recuerda que la visión que se tenía que la tierra era plana, sí, entonces que iban a llegar por el mar y iban a caer al precipicio, claro. al Porque, vacío. porque acuérdense que, claro, hoy día nosotros tenemos Google Earth, GPS, cuánta cosa, y nosotros podemos ver que el mundo es redondo. Bueno, no vamos a discutir con los terraplanistas, sino nos iríamos hasta el infinito más allá. Sí, van a decir que hay algunos que todavía piensan que es plana. Claro, pero yo he tratado de entenderlos, pero es un mundo tan complejo que no sé. Ahí ya ellos superan todo lo que uno puede pensar. No tengo tiempo como para atenderlo, así que esa es otra instancia. Pero te das cuenta que aquí, para el pueblo judío, el mar es el lugar de la muerte. Ellos lo comprenden así. ¿Por qué? Porque en el mar solamente, ustedes no sé si han ido, bueno, todos hemos ido al mar de alguna manera, y vemos que siempre hay una finitud, se acaba. Entonces estaba la visión de que en ese lugar se acababa el mundo, la existencia, por lo tanto era el lugar de muerte. Y aquí es donde los cerdos, una figura muy importante. ¿Cómo era considerado el cerdo en el pueblo judío? Mm. No, lo rechazaban, ¿Por qué? porque come cualquier cosa. Ya, y además que Entonces, era no era un animal puro. claro, era un animal impuro. Por tanto, Sí. era despreciado. Y esto es muy curioso, esto es muy importante. Los judíos ni siquiera lo criaban. No estaba en la crianza, ni siquiera se tenía que tener un chancho. Y eso, por eso se da en el lugar de tierras paganas. Acuérdense que aquí la imagen es que estamos en el sepulcro. Y en el sepulcro es el lugar por excelencia de la impureza. Entonces, todo esto está marcado dentro de un contexto de impureza. Y la legión va y se va a arrojar este demonio al mar. Se precipitan y se lanzan. Y dice que se ahogaron, o sea, volvieron a su lugar de muerte. Pero aquí pasó algo muy curioso. Fíjense que el demonio escuchó realmente a Dios, a Jesús, y le hizo caso, siguió adelante, pero ¿qué pasó con el pueblo? Veamos la parte final. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, ay, se me fue, el que le habían visto le escribieron, los que lo habían visto le escribieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él,
Pues Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Fíjense que esta parte final tiene un giro inesperado, porque el pueblo pagano, de alguna manera se dio cuenta de que le estaba perjudicando algo muy importante. Ya dijimos que los judíos no crían chancho, entonces por tanto, ¿quién tenía que cuidarlo? ¿Quién tenía que criarlo? Lo pagano. Los paganos. Y por tanto, si yo tengo que cuidar en mi fuente de ingreso, en mi negocio, y la reacción que ellos tienen de alguna manera es natural, porque van a confrontar a Jesús y le dicen que él se tiene que ir de ahí. ¿Por qué se tiene que ir? Porque esa era su fuente de ingreso. En- en- Entonces él si iba a matar a todos los cerdos, ¿con qué se iban a alimentar? Entonces no tenían cómo sobrevivir. aparte de eso, cuál era el sentido más literal, más profundo? ¿Era solamente por alimentarse? No, ¿Cuál el sería? miedo, apareció el miedo. Otro más. ¿Por qué yo quiero echar a alguien que me está matando el negocio? A ver, ahí le di la pista. Porque me arruina. Ahí está el tema. Si aquí la gente no está pensando en comer porque en el fondo Jesús lo que hizo fue echarle a perder el negocio. Y lo jodió. Porque les mató toda la piara, ahí hizo que todos cayeran. Y de alguna manera, y aquí la crudeza del texto lo que quiere mostrar de alguna manera es esto, de que un endemoniado reconoce a Jesús, pero no así el pueblo pagano. El pueblo pagano todavía tiene mucha dureza, todavía no entiende quién es este Jesús. Después ya sabemos la historia final, que sabemos que el pueblo pagano es el que más lo entiende, lo comprende, hasta por ahí nomás, pero lo entiende mucho mejor que el pueblo judío. ¿Ya? Entonces, Pero, ¿sí? pero también no será que si uno analiza un poco más, ¿no será que hace también referencia a la postura del pueblo de Israel frente a la persona de Jesús? Que también lo rechaza, que tampoco le es rentable todo lo que Jesús hace, por ejemplo, con los mercaderes en el templo, que también es como, puede haber como distintas lecturas de ese episodio. Es que en este momento solamente hay que quedarnos con esto, porque después viene toda Haga. esta reflexión. Porque aquí lo que el evangelista quiere mostrar es que tanto ni los judíos ni el pueblo pagano en su primera misión están entendiendo quién es Jesús. Acuérdense que estamos en el capítulo 5 y de ahí para adelante ya empieza a dilucidarse la historia y la gente empieza a querer a Jesús y lo asume, lo ven como un profeta, como un Dios, como alguien que hace milagros, en fin. Puede hacer mucho más, ¿ya? Y aquí es donde viene la pregunta, después de haber dilucidado todos estos nudos, de haber entendido el simbolismo y todo, la gran pregunta es, ¿existe un demonio? Sí, pues, yo digo que sí, ¿Está? yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el demonio? Yo creo que, un poco analizando, yo creo que el demonio tiene que ver con muchos de los impulsos que a veces tú no tienes bien controlados en tu propio interior, más que un ser mitológico, un ser externo, sino que son tus propios impulsos o pulsiones en tu interior que si no las dominas te pueden dominar a ti mismo. Claro. Yo lo veo más así que como algo externo. Fíjense que, por eso les decía que este texto es muy clave, porque todas las veces que se hable del demonio en los evangelios, hay que recurrir al simbolismo, que nos va a explicar qué es lo que está sucediendo acá.
El demonio no tiene que ver con una persona física, ni que sea un ser que vaya a aparecer, oh, hola, ¿cómo estás? que, que vaya a estar aquí y no aparezca, sino que todo lo contrario. Aquí lo que está mostrándonos el texto evangélico es que el demonio viene a ser esta obsesión que tiene el pueblo pagano por el dinero, porque se olvidó de este Dios que viene hacia ellos, lo rechazaron, lo votaron, lo hicieron que se fuera, y este Dios que es dinero los viene a esclavizar, los tiene atrapados. Por eso, fíjense la figura que cuando comienza este texto que habla de los grilletes, de todo lo que mencionaba de que estaba siendo autoflagelado, que estaba siendo Ataduras. castigado, las ataduras que tenía. Y aquí es la pregunta para nosotros, o sea, ¿cuánto nos atrapa también el dinero? No sé, por decir algo, eh, no sé si somos muy conscientes de cuántas horas gastamos de nuestra vida en función del dinero. Y a eso me refiero al tema del trabajo, que si bien es necesario, es importante, pero muchas veces nos terminamos haciendo esclavos de algo que nosotros podemos llamar, disfrazarlo como trabajo, pero que en realidad no lo es tan así. Que de alguna manera queremos también tapar muchas necesidades por causa de esto del dinero. Eh, bueno, es un tema para largo, de verdad. Habría que tendríamos, imagínense, ya llevamos todo este rato solamente con este texto y darnos cuenta de la importancia que tiene. En definitiva, cuando hablemos de demonio, tiene que ver con un pecado, con una acción que esté impidiendo reconocer a Dios o aceptar a Dios. En este caso, este pueblo prefirió el dinero que a Dios. Simple. Vivi, ¿Sí? pero el pueblo que prefería el dinero era porque tenía otra creencia, ¿cierto? Claro, Ellos porque creían que más Sí. recursos económicos tenían, mejor o sea, mejor podían servir a Dios en el otro no, mundo, o no, después de la muerte, ¿o no? no, porque Mm. O me estoy confundiendo. acuérdate que ellos son paganos. Los Ah, judíos, cuando hablamos del Sheol, tenía que ver con los judíos, pero los paganos no tienen creencia. Y ellos son evangelizados de alguna manera. Jesús llega con este mensaje donde ellos quieren una tierra nueva. Y ahí está la diferencia, porque ellos les interesa solamente el dinero. Son tan ciegos, son tan cerrados que no quieren recibir este nuevo mensaje. Eso es lo que pasa. amén. Billy, Billy, yo tengo dos consultas, ¿Sí? porque tú estabas hablando del origen del tema del demonio desde el ámbito de los judíos y en la tradición de la iglesia, ¿en qué se sustenta? Esa es la pregunta del millón. Sí, porque por ejemplo, cuando tú, La no, es que tradición cuando tú estás hablando de la, sí, es sí, que pero cuando tú estabas hablando del tema de la soberbia, que era, que parte desde el tema del mito de Adán y de Eva, de esto de que el demonio los engañó y que es la soberbia, uno lo asimila con la tradición que como iglesia tenemos, sea tradición o tradición, pero es algo que incluso lo enseñamos, por eso es como importante de repente tener más claro, porque de repente podemos estar incluso enseñando cosas que no son, po, ¿me entiendes? Y mire, que llega a dar miedo. claro, yo en ese sentido, lamentablemente nosotros hay muchos temas que no tenemos respuesta, no tenemos certeza. Por Claro, ejemplo, porque nosotros lo asimilamos con que el demonio surge, que era un ángel creado por Dios, Lucifer, el más hermoso, y que después él quiso ser igual o superior a Dios, y ahí aparece la disputa, es expulsado por el arcángel. Entonces, eso hasta lo enseñamos, ¿me entiendes? sí, Entonces, entonces, de repente, si tú, es como cuando a la gente tú le dices que Adán y Eva son un mito y que nunca existieron, a la gente se le cae el pelo, ¿me entiendes? sí, pues. Entonces, por eso te pregunto, ¿realmente la tradición nuestra de dónde viene? En ese sentido. Bueno, nosotros tomamos lo que sale del Antiguo Testamento, como ya les mencionaba, el Sheol es del Antiguo Testamento. De alguna manera, el pueblo judío necesitaba construir un lugar para qué pasaba después de mí de que yo muriera, qué pasa después de mí de que yo dejo de existir. Esa era la pregunta.
Y ahí fue como que cuando fueron evolucionando e integraron este tema moral, porque acuérdense que lo que tenga que ver a ver, aquí hay un tema más simple. No sé si a ustedes le ha pasado que en la vida de repente nos llegan o empezamos a hacernos preguntas existenciales, ¿cierto? ¿Qué es la Sí. vida? ¿Qué va a pasar después de mí de cuando muera? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la verdad? Todas esas preguntas siempre tienen la misma característica, que no pueden tener un cierre, que no pueden ser definidas con algo concreto, porque si se definen, dejan de ser existenciales, ya se Mm. acaba. Es lo mismo, por ejemplo, que el tarot. ¿Por qué la gente vuelve tanto al tarot? Porque si el tarotista le dice lo que va a pasar mañana a las 3 de la tarde, se acabó el tarot, Mm. se acabó, porque ya no tiene más sentido. En cambio, el camino que de alguna manera tenemos que descubrir y tenemos que ir dilucidando es el camino a la reflexión para poder llegar a comprender estos hechos. Porque acuérdense que aquí nosotros no recibimos un libro de parte de Dios que te dijera esto es, esto y esto, sino que ha sido todo un proceso de evolución de cómo ir comprendiendo estos hechos que el mismo pueblo judío, nuestra herencia viene desde allí, si nosotros somos judeo-cristianos. Y eso hay que Mm. entenderlo en nuestro pensamiento y cómo es una herencia que nosotros recibimos. Y que posteriormente, después de la muerte de Jesús y de los primeros apóstoles, comienza con la reflexión de los padres de la iglesia. Y ahí, por ejemplo, San Ambrosio en el siglo IV va a tener un lugar importante. San Agustín también va a poder, la ciudad de Dios, por ejemplo, también va a poder dialogar sobre eso. Mm. Santo Tomás, Duns Scoto, cuánto teólogo del medioevo tuvo que ver algo también con esta realidad. Entonces, de alguna manera, desde ahí comienza a construirse el pensamiento actual y poder llegar a lo que más se acerca a la expresión de Dios. Porque hay una premisa que es clara. Dios es amor y es misericordia. Por tanto, si Dios es amor y misericordia, puede haber un lugar para que haya solamente condenación? Mm. Mm. Ahí es donde queremos dejar la pregunta y ahí entender de que en el fondo está la libertad del ser humano ir tomando su propio, construyendo su propio reino, o su propio infierno, o este lugar donde podamos estar. Ahí es donde entra el desafío. Sí, porque tú decías que Juan Pablo II no describía este lugar como un lugar tangible o físico. Claro, Puede ser incluso un pensamiento, un estado mental, este infierno. sí, sí, Porque sí. lo deja abierto en realidad, no lo deja para la interpretación del hombre Es o que de la mujer. por eso te digo que no, va a ser muy difícil poder cerrarlo. Sí, es casi imposible porque con los elementos que hay no podemos llegar a certeza. Solamente podemos llegar a aproximaciones. Y ahí es donde entra la discusión. Bueno, y ahí ustedes se van a dar cuenta, y yo creo que también es bueno motivar el entusiasmo de esto también, de estos cursos, de que cuando tú estudias, por ejemplo, Trinidad, te vas dando cuenta que en el fondo la comprensión de la Trinidad vino siglos posteriores para ir Sí. entendiendo. Y ni aún así, hoy día podemos decir que la entendemos. Porque es un Mm. camino tan largo donde está el tema del pensamiento, y ahí se te va, pero completamente a otros caminos. Para ir finalizando, porque miren la hora, yo Billy, es que tenemos que recordar que en el fondo Dios es un misterio. Y por más que queramos el ser humano lograr estudiar, aprender más, siempre él termina superando eso, porque es un misterio. claro, es por una parte el misterio que también, si lo tomamos de una forma desde el pensamiento, también es como el gran consuelo, que cuando no sabemos algo, ocupamos la palabra misterio. Y Sí, eso de alguna manera, es que esa es la dificultad, y por eso cuando uno se mete en estos temas, tú quedas así, pero es que no hay cómo, ¿de dónde te agarras? ¿De dónde tomas? ¿Cuál es tu evidencia? Bueno, y así, hoy se ha avanzado mucho, es verdad, hay mucho camino, pero en realidad cuesta. Es un tema para largo, imagínense, llevamos 1 hora 15 hablando de este tema y nos vamos a dar cuenta que es mucho más largo, así.
Bueno, por cosas de tiempo también no podemos profundizar más. Yo los invito, animo a seguir buscando, a seguir indagando y creo que también la idea de este curso era eso, generar disparadores, que ustedes también vayan viendo qué temas también les gustan. Yo quiero avanzar con el segundo texto, que es la parábola de la misericordia. Yo aquí solamente quiero mostrar, bueno, no lo vamos a leer por tema de tiempo, pero sí mostrar este Padre misericordioso tiene una particularidad. Es muy importante el simbolismo, aquí nuevamente se usa el símbolo de los chanchos, de los cerdos como animal impuro, el hijo pródigo se va, pide su herencia, sale, pero este recapacita. Este texto bíblico hay que entenderlo como una escalera. A ver, no sé cómo se llamará esta escalera, pero es como las pirámides, así cuando van subiendo, llegan a una punta y bajan, ¿cierto? Pero quiero que la inviertan. Sería una pirámide hacia abajo. Voy bajando, toco fondo y después vuelvo a subir. Y aquí hay una expresión que es muy importante. Cuando él dice que recapacitó. A ver, déjenme, si alguien la encuentra, me levantaré. Ahí está. Dice, volviéndose en sí, el versículo 17. Entonces, volviéndose Sí. en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Fíjense que esto es muy importante. Cuando el hombre recapacita, piensa, vuelve a la vida. Y aquí yo los quiero invitar, Bea, yo sé que tú eres, Bea, estás todavía, ¿cierto? ¿Sí? Sí, 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 aquí estoy. Ya, es que no te escuchaba, tampoco los veo, si esa es la cuestión. Tú eres muy joven todavía, pero cuando hemos estado en crisis profundas, quiero que recuerden sus crisis más terribles que han tenido en su vida. Esas que te dejan así, pero más flaco que no sé qué. Bueno, hay algunos que la crisis le ayuda a bajar de peso. A otros a engordar, ¿ah? No por nada. Sí, sí, eso también lo quería decir, pero alguien me dijo una vez, mira, si tú quieres bajar de peso, échate un problema encima. Listo, problema solucionado. Eh, eh, Fíjense que cuando uno está en sus crisis más profundas, cuando se da cuenta que toca a fondo, recapacita, piensa y vuelve a la vida. Esto es muy importante porque este hijo se dio cuenta que le había jodido, se equivocó. Él de alguna manera había gastado y malgastado todo el dinero en mujeres, fue egoísta, pero él vuelve donde su padre y su padre sin mirarlo, sin juzgarlo, lo recoge, lo asume y lo vuelve a reintegrar a la vida. Esto es importante porque es el padre quien le da la vida. ¿Ya? No es el hijo, no es él, sino que él, el padre, él lo vuelve a renacer, le vuelve a dar una nueva vida. Y eso también tiene que ver con esta misericordia de Dios, que Él es el que te da la vida, la nueva vida, porque todos nosotros nos hemos equivocado, todos hemos pecado, hemos fallado. Somos de los que decimos, sí, Señor, yo quiero ser mejor mañana, y vuelvo a Y cometer metemos la pata el otro día. las mismas tonteras y una cosa enfermante, pero bueno, aquí sumemos la espiritualidad de San Ignacio, que te invita también a aborrecer el pecado, de aburrirte, abúrrete, te dice de alguna manera, de este pecado cotidiano que tú haces. Cada uno se conoce y también no somos muy creativos. Y cuando uno se Oye, confiesa, eh, nuestros pecados siempre son los mismos. Billy, yo tenía un profesor que nos decía que como seres humanos nos creemos muy inteligentes, pero las otras especies cuando se equivocan o tienen una consecuencia negativa no lo vuelven a hacer. ¿No? Y nosotros volvemos a Y hacerlo. nosotros lo repetimos. Lo hacemos hasta que nos aburrimos. Hoy día, en términos juveniles, se llama ser tóxico. Seríamos enfermos, ¿no es cierto, Vega? Sí. Seríamos los tóxicos. Los tóxicos, ¿cierto? Así que cuando estemos en una clase, cuando estén en clase de religión, tú le dices a la hermana, profesora, hermana, estamos No se ponga tóxica, por favor. No se ponga tóxica, voy a decir.
Así que ya sabemos que esa es la verdad. Entonces, este padre, mire, y aquí hay un detalle muy importante, ninguno de los dos hijos estaba dentro de la casa. Eso es muy interesante, los dos estaban fuera. El otro hijo, por más que había hecho todo, parecía que todo lo había hecho bien, pero también era egoísta, po. Estaba pensando en el lugar del otro. Entonces, al fin y al cabo, el padre es el que acepta quién entra a la casa o no. Ahí lo quiero dejar, para que después ustedes le sigan dando vuelta y lo puedan reflexionar. Y por último, el texto vocacional. Este texto es un lujo y viene del evangelista Juan. Aquí Juan dice que estaba él con dos de sus discípulos. Miren, Juan tiene discípulos, ojo con ese detalle. Vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguía les dijo, ¿qué buscan? Dejémoslo ahí. Del 35 al 37, Juan establece y zanja una discusión que era de la comunidad. ¿A quién hay que seguir? ¿A Jesús o a Juan? Estamos hablando de Juan Bautista, por si acaso, ¿ya? Entonces, Juan Bautista, él mismo dice, no, no es a mí, sino que es a Jesús. Ahí está el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Por tanto, lo siguieron. Y aquí es donde viene esta trilogía de preguntas. ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Y él les dijo, vengan y vean. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, ya le encontró primero a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, entonces lo trajo Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú eres llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Mi gran pregunta es, ¿qué les mostró Jesús? ¿Qué les mostró Jesús para que estas personas se queden? Cri, 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 cri. Ah, aquí lo quiero ver. Por eso era el silencio, pues, Billy. Es que nosotros no somos copuchentos. Tú te andas metiendo en todo, Billy, va a decir Jesús. Es que tenemos que meternos en esto. Pero aquí hay una pista que nos dice qué es lo que le mostró Jesús. ¿A qué hora fue que pasó esto? A las 4 de la tarde. Ya, y a las 4 de la tarde, ¿qué pasó? Bueno, ahí dice A las 4, a las 3 de la tarde, ¿qué pasó? ¿Qué la recordamos? muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Bien. ¿Y se acuerdan el contexto de Juan? Lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál era el evangelio de Juan? ¿Qué es lo que mostraba Juan desde un principio? Siempre la muerte de Jesús. Listo. Ahí está el tema. Jesús le está diciendo a los discípulos de que lo que ellos van a buscar, el dónde se hospedan, vengan y vean, se van a ver, Él les muestra lo que es su destino final, la muerte. Por eso, en el Evangelio de Juan, el concepto de hora, cada vez que ustedes lean la palabra hora en Juan, significa la hora de la muerte. La hora. En San Juan siempre va a introducir ese tema y los va a llevar a ese lugar, porque en el fondo el Jesús de Juan no es él no vende falsa publicidad, sino que le dice inmediatamente, si usted me quiere seguir, este es mi destino, la muerte en la cruz. Listo, zanjó el problema. Y los discípulos, encantados con esto, deciden y ahí es donde viene el reconocimiento, hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo, el prometido, el ungido. Entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefa. ¿Ya? Aquí nos encontramos entonces como primera pista vocacional. Bueno, en el tema vocacional es súper importante tener en cuenta de que Jesús nunca llamó en un lugar cerrado. Jamás. Siempre lo hizo en lugares de tránsito, en un pueblo, en la orilla del lago, en un monte. Siempre sus llamados fueron en el espacio público.
Y aquí viene la pregunta maliciosa. ¿Desde qué lugar está llamando la iglesia hoy día? Salir y los nuevos espacios. ¿Desde qué lugar está llamando la iglesia hoy día? ¿Desde dónde está ¿Representante? separado? ¿Cómo? ¿El representante de la iglesia? Desde el lugar Lo físico. está llamando desde adentro. Desde De una dentro, casa. po. Por Lo eso está tenemos, llamando desde dentro. por eso tenemos que entender que Jesús su misión siempre la hizo fuera. Él no se encerró en el templo para decir, chiquillos, vengan, síganme. No, él estaba con las personas. Y aquí dejemos también la pregunta, yo creo que después lo van a ver este video nuestros demás compañeros, la pregunta también como colegio. Como colegio en este sentido de saber que somos un colegio cristiano, un colegio católico. Nuestra misión, ¿dónde la estamos haciendo? ¿Desde qué lugar la estamos compartiendo? Estamos tranquilos, vea ahí tú corrígeme, tranquilos, cómodos, en el espacio que se llama colegio, o cuando nos desafiamos, cuando salimos a una misión, por ejemplo, que es fuera del colegio, un lugar que no conocemos, que no tenemos idea cómo nos va a ir. Ahí queda la pregunta. Y con esto, y con esto, Pero Billy, pero yo creo que esta nueva realidad que nos ha tocado vivir, el tema del encierro y todo eso, yo creo que en cierta medida en muchos jóvenes ha despertado el sentido de que la misión está afuera. Yo siento que en algunos jóvenes. Entonces yo creo que eso debemos explotarlo y fortalecerlo. sí. O estaba la Porque la Jacqueline. iglesia también y el Papa también está invitando a buscar y a salir afuera. Mm, Ya no necesitamos evangelizar a la gente que está dentro de nuestra iglesia, de nuestros templos, sino que la necesidad está en la gente que está afuera. Y sí, a ellos tenemos que ir. sí. Ahí nos queda el desafío. Vamos a